On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Esta semana la candidata a presidente en el Perú, Keiko Fujimori, dijo que aunque no reconoce la victoria del candidato Pedro Castillo, ella reconoce el pronunciamiento oficial sobre los resultados de las elecciones a presidente en el Perú, que dan como ganador al candidato Pedro Castillo. María, otros países de Sudamérica que ahora ven, que va a ser otro país de Sudamérica que en realidad va a ser dirigido por un presidente que ha expresado claramente que es marxista-socialista. ¿Qué opinas tú sobre el avance y el fortalecimiento de la izquierda en la región? ¿Es Colombia el próximo país en la mira de esta agenda o de este movimiento? Es muy preocupante, ¿no? Es muy preocupante porque Perú siempre ha sido, por lo menos en los últimos años, el dique de contención del comunismo en la región. Y que haya caído es significativo. Lo que está claro que quizás, ¿no? Hablan muchos analistas que quizás Keiko Fujimori no era la candidata ideal para hacer la oposición en la recta final de las presidenciales, pero independientemente de eso, yo llevo observando también que en Perú pues el socialismo avanza, pero avanza, como yo siempre digo, y como estábamos hablando aquí hace un momento, gracias a la influencia de los millennials, al poder que tiene la izquierda para robarte parte de tu identidad, de tu historia, confundirte. Es decir, el movimiento del indigenismo, el problema que vemos, por ejemplo, con declaraciones como la de López Obrador, que si España tiene que pedirle perdón a México, temas de la historia de hace 500 años de la conquista. Entonces, claro, perder a Perú pues va a ser un golpe muy fuerte porque además la persona que controla a Pedro Castillo pues es un radical, es un marxista. Y algo muy preocupante que hablaba yo ayer con una compañera desde Lima y me dejó pensando en los vínculos que tiene este hombre Cerrón con el yihadismo, es decir, con los grupos musulmanes más radicales afincados en las zonas rurales de Perú. Y ojalá que no se convierta en otra Venezuela, ¿no? Porque ya vemos que en Venezuela está Hezbollah, que están las influencias rusa, China. Y la verdad que es muy difícil. En Colombia, yo tuve la oportunidad de coincidir en el CIPAC en Dallas con una de las candidatas presidenciales que va a ser para los próximos meses, María Fernanda Cabal, y coincidimos en mucho, ¿no? Que es muy preocupante también el camino que lleva Colombia, basado en lo mismo. Es decir, la idea es que los países, no, como ha pasado en España lo que ha pasado ha sido que han dividido, han fragmentado el país y que cada región se enfrente con otra región. En Perú lo mismo, los de la capital con los de las zonas rurales, y en Colombia pues lo mismo, tirando las estatuas de Cristóbal Colón, diciendo que los indígenas son las víctimas, el feminismo extremo, el orden mundial. Muy preocupante lo que vivimos, Willy. Sí, Lucía, ¿qué te parece a ti ese cambio ahora, ese cambio hacia la izquierda en Perú? Mucho lo que decía también María con el tema de la juventud. Y yo pienso que el tema de la juventud es que nunca han vivido bajo un sistema socialista, no entienden lo que es un sistema socialista, Lucía. No tienen ni la menor idea. Y como siempre lo he dicho, el socialismo es muy bueno mientras yo tenga una cuenta de banco jugosa y donde tenga todas las propiedades y todos los lujos y todas las cosas que yo quiera. Ahí sí el socialismo es re bueno, ¿no? El problema es que yo creo que la generación de los millennials tiene dentro de sus características, ¿no? Una de ellas es el minimalismo, que ellos son mucho más simples que en otras generaciones, mucho más, y partiendo de eso, asumen que podrían vivir con mucho menos, lo cual es posible, pero hay una diferencia enorme cuando tú decides vivir con menos a cuando yo te obligo a que vivas con menos. Es una diferencia enorme. Y yo creo que el tema de las redes sociales ha jugado un papel muy importante en la movilización de masas. Los jóvenes, la generación de los millennials, son los que primero están pegados a las redes sociales, a los teléfonos celulares. Entonces son el blanco natural más alcanzable para todas esas ideologías. Y lamentablemente para los grupos de centro y de derecha, pues no tienen el mismo acceso, los mismos
las mismas estrategias que como lo tienen los grupos de la izquierda que han sabido encontrarle el juego a cómo llegarle a los millennials, y ellos están siendo la población más importante. Acordémonos que en muchos países la población es cada vez más vieja, sí. Cada vez tiene más edad, porque el nivel de nacimientos ha sido mucho menor y claro, y la población está haciéndose más vieja y los millennials que hay son menos, pero están agarrando más fuerza porque los de las generaciones mayores no tienen la menor idea ni de cómo se manejan las redes sociales. O sea, tienen Facebook para ponerle fotos de los nietos, nada más. Es para lo único que lo tienen. Entonces ellos han logrado encontrarle el juego de manera muy importante y peligrosa al cómo llegarle a ese grupo que es el que va a regir el planeta en los próximos 30 años. Son los millennials. Sí, Dania, y es muy preocupante el hecho de que ahora cae Perú dentro de un gobierno que habla, que es directamente marxista, socialista, no lo ha escondido en ningún momento. Y hemos visto lo que está pasando en Argentina y el gobierno argentino, que ha sido también un desastre para lo que es el país. Y bueno, vemos el tema de Nicaragua y todo eso. O sea, ¿cómo tú ves esta fuerza? O sea, obviamente bien financiado, pero al mismo tiempo yo entiendo de que el contrapeso siempre lo había hecho Estados Unidos de una manera u otra a esta agenda globalizada, progresista, pero ahora tenemos en Estados Unidos un presidente meramente con un alineamiento completamente de izquierda, lo cual hace que estos países se sientan todavía más empoderados cuando él está financiando de la Casa Blanca programas que van con una agenda progresista. ¿Cómo tú la ves? Óyeme, yo siempre he dicho que, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos nosotros hemos tenido la fortaleza y la dicha de ser un país próspero por más de 240 años. ¿Por qué? Porque hemos tenemos algo sagrado, y esa es la Constitución de este país, que permite esta separación de poderes para evitar que nosotros podamos caer en las dictaduras que nuestros países vecinos han caído año tras año, décadas tras décadas, sean dictadura de derecha o de izquierda, pero con una administración en donde el Pino, el presidente en nombre solamente, está siendo manipulado y se ha convertido en la marioneta de un montón de oligarcas globalistas que, dicho sea de paso, muchos son los que están financiando estos movimientos marxistas en nuestros países vecinos. A mí me da miedo lo que puede estar ocurriendo en los Estados Unidos. El hecho de que en este país la Constitución esté en peligro, porque tenemos en Washington un viejo demente que no sabe ni siquiera a veces dónde está parado y le hacen una pregunta y lo que habla es de helado. A veces yo me pregunto si es que come tanto helado que tiene ahora un congelamiento cerebral, brain freeze, de tanto helado que come. Porque, o sea, lo que estamos viendo es realmente espantoso. Porque, óyeme, no olvidemos que cuando Hugo Chávez llegó al poder, hubo un movimiento socialista en aquel momento donde pues estaba la Kirchner, estaba Bachelet, estaba Luis Ignacio da Silva en Brasil. O sea, habían varios países que eran socialistas, pero como bien dijo Lucía, Perú por alguna razón se mantenía como sólido, como firme, porque incluso Ecuador tuvo a Rafael Correa, Bolivia tuvo a Evo Morales, y luego vimos ese revés en donde Argentina rechazó el socialismo, vimos a Macri, pero la gente como que se desespera y no vio, Cristina Fernández de Kirchner dejó el país tan desastroso que a Mauricio Macri se le hizo imposible recuperar eso en 4 años, y la gente tan desesperada, y obviamente el poder de las redes sociales financiado por estos globalistas como George Soros tiene tanto poder que básicamente hicieron una campaña de desacreditación en contra de Macri. Macri no tuvo la economía a su favor y por consiguiente no pudo recuperar el país de la mejor manera posible, y tenemos un Alberto Fernández que es un soberano desastre. O sea, oír a este señor hablar es como escuchar a Pedro Sánchez hablar en España, es como escuchar hablar a Pedro Castillo en el que acaba de ganar ahora en Perú. Y yo me pregunto a mí misma, Padre amado, pero ¿a qué escuela asistieron estos hombres? O sea, el que el tipo no sepa ni siquiera lo que es una crisis económica o una inflación. O sea, yo no podía creer esto. Yo dije... Y ganó las elecciones. Y ganó las elecciones. O sea, es una cosa increíble. Realmente asusta.
Sí. Me quedan 2 minutos en este segmento. María, quería preguntarte un poquito en Sudamérica. Esta semana el gobierno de Colombia anunció que tenía elementos probatorios de que el ataque al helicóptero del presidente Duque fue perpetrado por el Frente 33 de las FARC, en lo que ellos concluyen fue una orden que salió desde Venezuela y piden una investigación internacional. María, muchos dicen que esto confirma el objetivo claro de países como Venezuela y Cuba de continuar apoyando movimientos desestabilizadores capaces de asesinar a un presidente en orden de tomar el poder de estos países. ¿Qué tú opinas? Así es, por eso yo argumentaba esta semana en un programa cuando me decía mi compañero, no, es que el tema de Cuba es un conflicto nacional, es un problema que tiene que resolver el pueblo cubano. No, claramente no. Esto es un conflicto internacional. Por eso los países democráticos y cuyos líderes son conservadores tienen que apoyar no solo el embargo de Estados Unidos, sino cesar de inmediato las relaciones con Cuba a menos que se cumplan los requisitos que ya hemos hablado esta semana varias veces, es decir, liberar a los presos políticos, pedir una transición democrática, inclusive elecciones y fuera ese gobierno, porque si no van a seguir desestabilizando a la región. Y Cuba, para los que no lo sepan, son los que han exportado este socialismo del siglo XXI y los que han arruinado Venezuela y los que controlan a Venezuela. ¿Cuántos miles de personas del servicio secreto cubano no están en Ecuador, en Venezuela, en Brasil, en México? Es un cáncer, es un cáncer. Y Cuba a lo mejor no tiene dinero para exportar o para sacar dinero del país, pero tiene una maquinaria de lavado de cerebro de gente a la que manda afuera, que es lo que dice María, que es impresionante, impresionante. Bueno, señores, vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Cuando regresemos, los separatistas catalanes quieren que el gobierno de España pague millones de euros a impuestos por el Tribunal de Cuentas a sus líderes. Hablaremos también un poco de la visita al galán presidente español Pedro Sánchez a Estados Unidos. Ya regresamos con la última parte de este análisis. No se vayan, quédense con nosotros. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos.